que el agua es un bien natural absolutamente necesario y que será seguramente en el futuro un elemento clave para muchos países y muchos territorios. Ahora mismo hablamos de la crisis energética, hablamos del petróleo, pero dentro de unos años se hablará del agua, porque el agua es un bien escaso y lo va a ser más. Entonces va a ser, y además necesario absolutamente para la vida, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo cómo el gobierno, digamos, está entorpeciendo todos los intentos de estas asociaciones por mejorar la calidad de vida de las personas que forman las comunidades en una cosa tan básica y tan que damos por sentada como el derecho al agua potable. Lo que pasa es que el derecho de las comunidades indígenas al agua potable y a un agua en buenas condiciones, pues está en contradicción con los intereses de gobiernos y de empresas extractoras, que con total impunidad y sin una consulta previa a las comunidades explotan los recursos naturales. Y esto lo sufre Centroamérica y lo sufre también África. Las diferencias que se dan a nivel político entre los países, el hecho de que aquí todavía tengamos el privilegio, aunque sea un derecho, de tener acceso a estos recursos, y que sin embargo allí en El Salvador o en otros países también sucede el sur global, las propias organizaciones que defienden estos derechos son las que al final acaban siendo perseguidas. Que haga de eco y de altavoz para que llegue a la situación en estos países a la mayor cantidad de gente posible, que esto está ocurriendo.